Hola, bueno, les traigo un video cortico sobre este tema que últimamente es muy polémico. Nuevamente esta semana está polémico y pasa que la gente siempre le da una visión muy política. La idea es que nos salgamos un poco de eso. Voy a mostrarles más desde el punto de vista descriptivo, viendo pues qué es esto de la evaluación, por qué en realidad nos afecta a todos y por qué deberíamos tomarla en serio, que lo último que deberíamos hacer es minimizar el problema, ignorarlo o reírnos pues de ello. Entonces, ¿qué es la devaluación de lo que estamos hablando? En términos muy sencillos, es la disminución del valor de una moneda, en este caso el peso, en relación con otras monedas extranjeras, que puede ser el dólar o pueden ser otras monedas de la región, como vamos a ver pues aquí en el video. ¿Listo? Entonces, les decía que no se debe tomar tanto por el tema político. Mucha gente se aprovecha pues de los movimientos, siempre quieren tirarle pues al gobierno de turno y demás, y aunque sí hay una incidencia, digamos que hay más cosas detrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay devaluación? Como se encarece la cantidad que debemos pagar por obtener un bien en otra moneda, afecta directamente lo que se está comprando importado, o sea, lo que compramos por fuera del país y que lo pagamos no en pesos colombianos, sino en otra moneda. Bienes de consumo de nosotros como ciudadanos, estamos hablando puede ser de tecnología, los vehículos, los electrodomésticos y demás, pero no solo nos afecta a nosotros, sino que también sea un aumento en los precios de los insumos o materias primas con que trabajan las diferentes industrias. Hay alimentos que importamos, tecnología que importamos, maquinarias pues que utilizan las empresas para producir, entonces también este mayor costo se transfiere al producto final. Entonces tener en cuenta que en este momento estamos en un pico de inflación terrible, que sí ha sido a nivel mundial, pero que ya a nivel mundial ha venido bajando. Sin embargo, acá en Colombia hay cierta prevalencia, digamos que nosotros comenzamos más tarde en la inflación, entonces todavía no hemos llegado al pico. Cuando se da esta inflación, y lo hemos visto, para controlarlo generalmente se da un aumento de las tasas de interés del banco para reducir el consumo, para que asimismo los precios comiencen a bajar. Estamos hablando a la par de que el costo de financiarnos está subiendo. O sea, el costo de financiarnos nosotros como personas, y se puede ver en las tarjetas de crédito que también ya la tasa de usura está por allá prácticamente llegando al 50%. Entonces va a estar muy caro pedir prestado. Digamos que esa es la finalidad, o sea, restringir un poco el consumo, restringir un poco el crédito. Por otro lado, ¿qué pasa? Cuando se dan este tipo de fenómenos, las calificadoras de riesgo bajan la calificación crediticia del país como tal. Si hay un inversor que quiere meter plata en el país, como se prevé un mayor riesgo, ese país tiene que ofrecer unas mayores tasas también a la par para que esa inversión venga. Cuando hay un alto riesgo, muchas personas pues no dejan de invertir, sino que aprovechan esta mayor tasa, entonces por eso se ve que hay gente que sigue comprando bonos de deuda del país, pero también hay gente que pues simplemente deja de invertir, entonces la inversión también puede bajar, la inversión extranjera o la inversión local. Si tenemos muchas restricciones en los créditos para endeudarnos, entonces no es un buen momento tal vez para invertir a menos de que el retorno vaya a ser superior a lo que te está costando esta inversión. Entonces también esa inversión puede bajar, pausarse o inclusive nunca llegar, pues se pueden cambiar los planes. Cuando la inversión comienza a estar un poco baja, se frenan ciertos proyectos, la productividad que se prevé alcanzar también baja. Asimismo, pues entonces las ventas de estas empresas, la facturación puede bajar, y si hay una menor demanda y unas menores ventas, pues también comienzan a verse menores necesidades de mano de obra, comienza a bajar el empleo y por ahí pues puede seguir todo lo que va. Habrá personas que dicen, no, pero pues es que esto no pasa en todos los países. Hay países donde la devaluación no les pega tan duro. ¿Por qué? Pues porque se presentan ciertas condiciones que lastimosamente pues no son las que se presentan acá en Colombia. ¿Qué condiciones? Pues que de pronto sea una economía muy cerrada, que no sea mucho de importar bienes, que produzca localmente todo, que digamos que el poder adquisitivo ya sea muy alto, entonces un aumento en la inflación, digamos, no conlleva muy directamente a un aumento en la pobreza, además. Entonces son unos países con una cierta estabilidad, quizá la evaluación la pueden manejar un poco mejor, pero en un país con tantos problemas como conocemos, como Colombia, es preocupante y es preocupante porque estamos en un contexto de inflación que tuvo unas causas de alguna manera globales, pero pues si lo que está pasando en este momento en el país no está ayudando a que se controle, va a comenzar a tener riesgo ya más allá. Todo el mundo comenzó a bajar, nosotros también necesitamos comenzar a bajar. Entonces no se le debería meter más presiones inflacionarias a lo que está sucediendo ahora. Bueno, entonces a los que me conocen o tengo amigos en otras redes, hay veces comparto mucho grafiquitas pues de seguimiento al dólar y todo, se presta para comentarios y demás. Pero entonces para los que no están tan familiarizados,
pues eso es como el movimiento histórico del dólar. Acá están los años en este eje y pues acá cuánto cuesta, cuánto estaba el valor, digamos, por un dólar, cuántos pesos colombianos son. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos la percepción de que el dólar siempre sube, pero eso no es verdad, ¿no? O sea, si nosotros vamos a la historia, el dólar no siempre estaba arriba. Después de los noventas, que fue una época bastante difícil, cuando entra en el 2002-2003, se llega a un pico en el dólar que llegamos casi a los 3.000, 2.969, y ahí comienza a bajar durísimo el dólar en Colombia. Tanto que llegamos en el 2008 a valores de 1.652. Ahí pues obviamente llega la crisis, pasa la crisis, todo eso y nos mantenemos como en ese nivel un poco estable. Ya por allá en el 2014 nuevamente se dispara el dólar desde 1.850 a 3.434. Por ahí entonces se mantiene como en esos niveles. Nuevamente por acá ya en el 2018 una subida constante. Obviamente en la pandemia hubo cierta volatilidad, subió como hasta los 4.000 por primera vez, luego bajó, pero entonces conservó esta tendencia. Y finalmente entonces llegamos a ahorita la última subida, estuvo por los lados de los 3.900 y nuevamente ¡pum!, arrancó a subir. Entonces, ¿qué pasó en esta época? Hubo, digamos, ciertas condiciones económicas que favorecieron. O sea, aquí no estamos hablando de que es este gobierno o el otro, eso pues ya es otra discusión, pero sí, se dieron ciertas condiciones que se aprovecharon. ¿Qué condiciones? Que hubo una bonanza mineroenergética, que de ahí se pegó pues prácticamente toda la región. No fue solo Colombia quien mejoró sus indicadores, sino que la región también tuvo mucha fortaleza. En ese sentido, pues se aprovechó que hubo un alza en los precios de las materias primas y se generó de esa manera un flujo importante de entrada de inversión extranjera al país. Esto contribuyó obviamente a que se fortaleciera el peso colombiano. Para reforzar lo que les decía anteriormente de las condiciones en el país que hicieron que el peso colombiano se fortaleciera respecto al dólar, les traje esta gráfica del petróleo. El petróleo pues venía cerca de los $20 y comienza en el 2003 a subir. Ahí hay una coincidencia en cuando comenzó a bajar de precio el dólar respecto al peso colombiano, ¿no? Y eso se da precisamente hasta acá, el 2008. Cuando se presenta una gran crisis, se eleva muchísimo el peso colombiano, luego se recupera, es más o menos estable hasta el 2014, nuevamente se cae el petróleo, comienza a recuperar por ahí hasta el 2018, llegó la pandemia, luego entonces la recuperación de la pandemia, llegamos hasta el año pasado, pues todo el tema de fortalecimiento del dólar y demás, todo el tema de la guerra, se encareció el precio del petróleo y llegamos hasta este punto. Ahí nuevamente comenzó a bajar. Entonces vemos que hay una correlación muy alta entre lo que pasa en el petróleo, que produjo que se presentaran ciertas condiciones en los años 2003 hasta el 2008, inclusive hasta el 2014, y de ahí para allá pues ha comenzado a bajar y ha tenido bastante volatilidad. Entonces yo les decía que esta bajada se dio en ciertas condiciones acá y no fue solo en Colombia, fue en toda Latinoamérica. Entonces acá les traje tres países, pues está Colombia que es el azulito, está Brasil que es el rojo y está Chile que es el naranja. ¿Qué pasó entonces? Desde el 2003 se comenzó a revaluar todas estas monedas. La dirección la da a estas condiciones, pero cada país en su manejo interno pues le da ciertas condiciones diferentes que hacen que se mueva más o menos esta moneda. Entonces por lo menos acá, durante esta época vemos que el real brasilero fue el que más bajó. Mire, los cambios casi que son muy parecidos, pero entonces la magnitud de reevaluación del real fue altísima, de 50 y 60%. El peso colombiano y el peso chileno estuvieron más por los lados del 40%. En el 2016 ya se ve que el que estuvo de pronto un poco más fortalecido fue el peso chileno. Y ya que en la pandemia, que fue un momento que hubo mucho descontrol en todas las monedas, donde el que se fortaleció fue el dólar, nuevamente ahí depende internamente cuáles son las condiciones que tiene el país como para afrontar este tipo de crisis y también qué políticas se toman como para salir de esa crisis. Colombia no se puede decir que fue excelente, pero estuvo por ahí en el promedio, ¿no? Y acá se vuelven a encontrar el real y el peso chileno. Y a partir de acá comienza nuevamente otro contexto político y otra divergencia. Entonces, ¿qué pasa después del 2021 cuando ya se pasa toda esa volatilidad de la pandemia, que volvemos a estar un poquito más estables en la región? Pues que aquí se presentan unos nuevos fenómenos. Acá ya les metí otros países que fue el peso mexicano, el amarillo y el sol peruano, que es como este moradito. Se puede ver aquí que entonces nosotros nos fuimos pegados con Chile. Tenemos cierto contexto y mucho parecido últimamente,
que no ha sido de ahorita último, como vimos en la gráfica pasada, venía de mucho tiempo, nos movemos muy parecido a Chile, pero entonces acá se presenta como esta bifurcación, ¿no? Nosotros nos vamos con Chile juntos y las otras monedas siguen por acá abajo. O sea, nosotros comenzamos a perder valor respecto al dólar, mientras que las otras monedas, algunas perdían o pero en promedio estaban como estables, vea que están acá cerca del cero, mientras que nosotros nos fuimos arriba. ¿Qué de pronto pasa acá? Sí, estamos viviendo contextos parecidos, casi que Chile iba adelante y nosotros íbamos replicando lo que iba pasando, tuvieron un estallido social, nosotros después ellos entonces pasaron una transición de gobierno, digamos a la oposición, nosotros también pasó lo mismo y entonces vamos como detrasitos de ellos siguiéndole los pasos, mientras que los otros pues siguieron un poco más calmados. Bueno, entonces aquí un paréntesis para hablarle de este índice del dólar. Sacan de cuenta una canasta donde están metidas las monedas más fuertes del mundo. Entonces aquí hay una gran proporción del euro, también está la libra, está el yen japonés y como otras tres monedas por ahí. Cuando dicen que no, el dólar está subiendo, pues obviamente no es que esté subiendo solo acá en Colombia, sino que por lo general es un movimiento que se da a nivel global y eso es lo que estaba pasando. Entonces, nuevamente con esta gráfica les muestro pues qué pasaba en el pasado. Les habla que desde el 2003 por acá comenzó a fortalecerse el peso colombiano, entonces no fue una situación exclusiva de Colombia ni exclusiva de acá de Latinoamérica. Entonces comenzó a bajar hasta acá. Por acá el 2008 pues llega la crisis, vuelve, sube, entonces vuelve, baja, se nivela y por acá comienza a subir. Pues en el 2014 que nuevamente se devaluó el peso, también se dio ese mismo movimiento a nivel global. Luego como que se estabiliza, se mantienen por aquí. Y ya en el último año, pues desde 2021 para acá, nuevamente comienza a fortalecerse el dólar, entonces va para arriba en todo el mundo. Y aquí haciéndole un poquito pues de zoom a esta última parte de desde un año para acá, vemos que entonces venía subiendo, viene subiendo, obviamente como todos los movimientos se presentan que sube, tiene ciertos descansos, vuelve con impulso y así. ¿Y hasta cuándo subió esto? Pues hasta por acá prácticamente entre septiembre y octubre fue donde estuvo en lo más alto, ya ahí comenzó a relajarse y ya de noviembre para acá el dólar a nivel global ya comienza a debilitarse. ¿Hasta cuándo? Pues mire, ya por acá hasta febrero. Estábamos ya a niveles de junio del año pasado y ya en febrero comienza a coger otra vez impulso y ahí estamos, ¿no? Bueno, entonces cerrado ese paréntesis, volvemos aquí a las monedas, nuevamente el peso colombiano, el naranja que es el peso chileno y aquí les tengo el euro. Porque decíamos, bueno, está subiendo el dólar, les dije que está subiendo más o menos hasta por acá a octubre, noviembre. De noviembre ya comienza a bajar. El dólar sí está subiendo en todo el mundo, sí, pero entonces sube igual, está claro que no, no sube igual, ¿por qué? Porque depende mucho de las condiciones del país. Ya les mostraba que otros países de la región iban por allá abajo, un poco más tranquilitos, mientras que el peso colombiano y el peso chileno iban, mejor dicho, por acá arriba a tope. Y aquí se puede ver en estos movimientos. Comenzamos el año donde las monedas latinas estaban mucho mejor, ya por acá nos pegamos. Peso colombiano por acá más o menos en mayo bajó bastante y ahí cogió impulso. Llegamos acá a un pico en julio, descansamos y acá volvimos pues en noviembre como al máximo histórico. En este tiempo pues se puede ver que el peso chileno se movió mucho más agresivo y mucho más fuerte que el peso colombiano. Inclusive por acá en julio tocó un máximo histórico. Ese país estaba presentando con mucha incertidumbre porque estaban con el tema de la reforma constitucional. O sea, eso es como casi volver a armar el país. Ya cuando pasó esto, intervino el banco y ya coincidió con la caída del dólar a nivel global. Se comenzó a ver que el plebiscito ya iba a tener como cierto desenlace, entonces digamos que ya se perdió esa incertidumbre. Entonces aquí que quiero mostrarles, nosotros tuvimos lo mismo. Cuando ya en noviembre comenzaron a pasar muchas cosas, mucha gente se asustó. Ahí fue que salió gente inclusive del gobierno a decir que los mercados se cambian. Y bueno, ahí nos mantuvimos. Nos mantuvimos ya un poquito abajo, cogimos la bajada desde noviembre, así mismo como inclusive el euro comenzó a bajar, nos movimos igual hasta ahí. Y se puede ver que ya Chile pasando su momento de inestabilidad se bajó mucho más rápido y ya se pegó acá al movimiento normal del dólar. Inclusive siguió de para abajo y ahorita en la gráfica lo vamos a ver. ¿Qué pasa con nosotros? Pues que estamos ahí todavía, ¿no? Todavía estamos en la incertidumbre. Eso significa que en algún momento debería bajar cuando se supere esto, y cuando haya claridad de todas estas reformas, de cómo se van a ejecutar, lo más probable pues es que el dólar debería comenzar a bajar más fuerte. Inclusive acá se comenzó a ver, cuando nosotros comenzamos el año en enero, se ve que por fin había como una pendiente mucho más grande del peso colombiano. Estaba como volviendo a niveles mucho más rápido que las otras monedas.
y llegó febrero y otra vez comenzó a subir el dólar a nivel global y acá en Colombia pues nos subió durísimo y nos pegamos pues ya acá a niveles del año pasado. Por acá como estamos prácticamente en noviembre y estamos en este momento como otra vez cerquita de los 5.000. Bueno, entonces en este mismo periodo de tiempo aquí ya les metí otras monedas de la región. Como les dije al principio, nosotros debemos mirar la región porque sean ciertas condiciones donde nosotros nos debemos mover como bloque. ¿Qué pasa? Chile y Colombia por fuera. Los otros países estables, ¿ven que en este momento donde estaba subiendo el dólar? Sí, quizá por acá el verde, que es el sol peruano, iba subiendo muy suavecito. El real brasilero, que es el rojo, como que iba muy estable, no sé que haya habido una subida tan agresiva. El mexicano, que es el morado, prácticamente se ha venido bajando sin parar. Pues nuevamente les digo, acá Chile se salió, finalmente volvió y vean que se pegó a las monedas de acá de Latinoamérica. Vea, todas las monedas desde el 2022 tienen un mejor desempeño. Lo mismo pasaba con el peso colombiano. Iniciando el año 2022, estamos debajo del dólar, estamos ganándole valor al dólar y vean todo lo que pasó con otras monedas, también iban debajo. Ya Chile volvió a ese ciclo, ya está por debajo de los niveles que estaba respecto al dólar antes del 2022 y nosotros pues sí estamos por acá arriba. ¿Qué pasó cuando comenzó a bajar por acá en noviembre? Que hubo mucha euforia, mucha gente decía, no, pues que ya está bajando y pues sí, claro, está bajando, pero es que estamos supremamente arriba. Entonces, mientras tanto, pues la idea es que no minimicemos todo lo que está pasando porque estamos supremamente lejos. Bueno, entonces el dólar ya no subió más, no subió más en el mundo, desde noviembre comenzó a bajar, cogió un impulsito por acá en febrero, pero entonces ya ver el peso colombiano versus el dólar no nos da tanta información. Entonces lo que he hecho últimamente es verlo contra otras monedas de la región. Esta gráfica cambia un poquito para entender la información que nos da, es cómo otras monedas de la región, por ejemplo el naranja, que es el peso chileno, se comporta respecto al peso colombiano. Es decir, ¿cuánto vale un peso colombiano respecto a un peso chileno, un peso colombiano respecto al mexicano, respecto al euro, respecto al real, al dólar y al sol peruano? Entonces, ¿cuál debería ser la idea aquí? Que nosotros nos moviéramos prácticamente en bloque. O sea, si todo estuviera como muy estable, si fuéramos pegados como una región, debería esto ser como muy horizontal, ¿no? Constante por aquí, un movimiento lateral. Pero entonces vean lo que pasó por acá. Esta gráfica pues es desde junio del año pasado, que es donde comenzó a subir pues así el peso, que iba subiendo también otras monedas. Pero ¿qué significa que se vea subiendo el peso colombiano en esta gráfica? Que está subiendo más rápido que los otros. Como les dije, si fuéramos subiendo igual, esto prácticamente debería mantenerse aquí horizontal. Aquí es donde el peso chileno estaba más estallado, que fue en julio. Vea que acá se ve claramente el movimiento donde el peso colombiano estaba valiendo más que el peso chileno, mientras que los otros pues iban subiendo. Ya por aquí, después de noviembre, digamos que se estabilizó un poco el movimiento, llegó el 2023 en enero, pues vea que claramente se ve que estamos bajando. Debería haber llegado esta gráfica hasta acá abajo, pero ¿qué pasó en febrero? Nuevamente se impulsó. Cuando estábamos aquí, pues todo el mundo se puso eufórico porque, bueno, por fin está bajando realmente el peso colombiano y era verdad, era una de las monedas más revaluadas en el mundo. En este momento, en este periodo de tiempo, volvimos a subir y vea que lo preocupante es que ya esta moneda, que era el peso chileno, que les decía que en algún momento estuvo por fuera de todo, ya volvió a los niveles de las otras monedas y ya superó esos niveles. O sea, nosotros contra el peso chileno en este momento estamos en valores máximos históricos. Estamos hablando pues ya de monedas de acá de la región con las cuales hemos tenido cierta correlación, por lo menos como el peso chileno, que cuando estamos moviéndonos parecidos, pues esto es como más vale lateral, o sea, no hay como tanta diferencia. Si el peso chileno sube, el peso colombiano sube en una magnitud similar, entonces esto está como así horizontal. Entonces vemos que el promedio había sido desde hace 5 años más o menos 4.8 pesos colombianos por un peso chileno. Y llegamos actualmente a que por cada peso chileno son 6.2 pesos colombianos. O sea, eso es una devaluación del 40%. Y acá en México la misma historia, o sea, veníamos en prácticamente 5 años, desde por acá es de los 160 a los 190, pero ya desde el año pasado estamos en 190 ya 266, o sea, también lo mismo, el 40% estamos perdiendo respecto a estas monedas. Bueno, vale, ese era el video al final, creo que quedó más largo de lo que esperaba, pero la idea es que quedaran claras ciertas cosas del contenido que comparto por ahí semanal, de pronto que se entienda cómo es que se ven las gráficas, qué información nos está dando, para que, bueno, el que le gusta, el que quiere como tener un poquito la mente abierta a estos temas,
pues, se tome como con mayor certeza lo que se está diciendo, como porque se dice mucha información que más que todo es propaganda, pues política de un lado y del otro. Y eso es un tema pues que no debe ser visto de esa manera. Ahí los dejo pues.